Bueno, vamos a empezar ahora con un programa para leer una parte del header, de la cabecera del BMP. La idea es que terminen completándolo ustedes. Eh, el programa tiene los include, un define cabecera 54, que creo que queda claro que esto es para definir el buffer que vamos a leer inicialmente del BMP, para leer el header del BMP. Por argumentos del main va a recibir el nombre del archivo que quiero abrir. Define un entero fd que viene de file descriptor, que después lo vamos a comentar, tiene que ver para abrir el archivo. Nosotros veníamos usando, ¿se acuerdan? Fopen para abrir archivo, ahora voy a usar open. Utilicé fopen para trabajar con archivos porque es más directo su uso. Pero normalmente para trabajar con archivos, a mí personalmente me gusta más trabajar con Open Read Write. Misael suele complementar eso haciendo ejemplos con la familia FOpen, ¿verdad? FRead y FWrite. Entonces, así van a tener las dos formas de poder acceder a los archivos. A mí me gusta trabajar con las funciones que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver Open y Read, porque no solamente me permiten leer y trabajar con archivos, sino que me permite otro tipo de manejar otro tipo de cosas. Entonces me parecen más potentes. Pero bueno, vamos a tener las dos cosas. Eh, creo un puntero que se llama cabecera BMP, creo que el nombre aclara bien de qué se trata, que es un puntero a char. ¿Por qué char? Porque es el tamaño más chiquito que yo puedo direccionar, que es un byte. Pero además lo llamo un unsigned. Esto después lo vamos a desarrollar mejor, más profundamente. Pero la idea es que, y esto pasa mucho en electrónica, nosotros trabajamos con información que no siempre eh, tiene un formato válido para lo que es el lenguaje C. Por ejemplo, yo voy a trabajar vamos a ver cuando veamos ya mismo el header, pero también cuando veamos otras cosas, como por ejemplo los píxeles, vamos a trabajar con información, por ejemplo, que ocupa un byte, pero no es un carácter. Esa información, por ejemplo, puede ser el píxel, el color del píxel de una imagen, de un píxel particular. Eso no es un carácter. Entonces, para aislar, para diferenciar, le ponemos unsigned para evitar que el sistema en algún momento haga automáticamente cosas que nosotros no queremos que haga. Vamos a ver, por ejemplo, que en una imagen BMP es muy común que un píxel esté representado por 3 bytes. Y en C no hay ningún dato que ocupe en memoria 3 bytes. Entonces, ¿qué voy a tener que usar? 3 char para representar un solo píxel. Pero ahí puede haber un problema con el tema de el bit de signo. Entonces lo definimos como a esos char como no signados. Así evitamos ese tipo de problemas. Igual eso lo vamos a comentar más adelante cuando trabajemos ya más sobre ejemplos más concretos. Bien, preguntamos si efectivamente hay dos, o sea, el nombre del programa y un argumento más que va a ser el nombre del archivo. Hago un malloc de 54 porque cabecera dijimos que era 54 del tamaño de char, o sea, 54 bytes. Esto lo podríamos evitar y haber creado acá un array de 54 char, porque, como dijimos antes, esa parte es constante. El resto del archivo voy a tener que hacer malloc seguro. Pero bueno, como para ir repasando cosas del primer parcial, ya uso malloc acá. Y acá viene la función open que les mencioné hace un minutito, que es nueva, pero hace lo mismo que hacía fopen para abrir un archivo de una forma diferente, mm, internamente cómo trabaja y un poquito los argumentos que nosotros pasamos. Miren, vamos a hacer man open para que tengan una idea. Entonces ven que es una función que puede crear y abrir archivos, ¿está? Pero vamos a ver que puede llegar a hacer más cosas. Básicamente, acá la tenemos, open recibe un puntero a donde está el archivo, ¿está? Con el nombre del archivo,
y algunos flags que, si vemos, van a estar por acá abajo. Acá tenemos algunos de los posibles flags que pueden utilizar, pero bueno, no es la idea profundizar ahora en la apertura del archivo. Entonces, si volvemos a nuestro programa, lo que hago es paso argumento 1, que es el nombre del archivo, es el puntero al nombre del archivo, y pido que el archivo sea abierto solo para lectura, rd only, solamente read. Me va a devolver un numerito que representa al archivo. ¿Se acuerdan que antes con fopen teníamos una variable que era file, tipo file, puntero archivo? Bueno, ahora nos va a devolver algo que también es un numerito que se llama file descriptor, porque no solo van a ser archivos a los que yo voy a poder hacer referencia. Más en el futuro vamos a ver, por ejemplo, socket, donde ahí vamos a también poder usar open y read y write para trabajar, y ahí vamos a ver una de las diferencias. Pero bueno, hago un read de qué cosa, de el archivo que acabo de abrir. Lo que viene a continuación, y vamos de vuelta acá y vamos a poner man, a ver, ¿qué hace read? Read, como dijimos, recibe un file descripto fd. Le tengo que dar un puntero a un buffer, que es donde va a escribir lo que lea de fd. Leo en fd, escribo lo que leo de fd en buff, y le tengo que decir cuánto quiero leer. Entonces, si miramos, lo que tengo acá es file descriptor, que es lo que representa el archivo, donde lo quiero que escribir, que va a ser es el puntero a ese espacio de 54 bytes, y cabecera, que es 54, que le estoy diciendo cuántos bytes quiero leer. Y luego, una vez que hice esto, acá en esta línea, después de hacer el read, que habría que revisar si me devolvió. Read puede leer menos de lo que uno esperaba. Entonces, en realidad, read devuelve la cantidad de bytes leídos, y acá habría que meterlo dentro de un for preguntando si leyó 54. Si no leyó 54, seguir leyendo hasta que termine de leer todo. Pero bueno, no quiero que este código sea muy, muy complejo, para ir puntualmente a lo que quiero explicar ahora, que es cómo leer la información del header. Entonces empiezo con distintos printf a imprimir en pantalla lo que está apuntado por cabecera. Acá en la primera línea utilicé el formato de array, después empecé a utilizar el formato de puntero. Es indistinto, pueden usar uno u otro, pero preferí, o sea, normalmente todo esto es más cómodo si uno lo trabaja en formato puntero. Pero bueno, destaqué en la primera línea que el formato de array también es válido. Y acá me voy a ayudar con algo que bajé de internet, está en Wikipedia, que es el header del BMP, donde tiene información byte a byte. Entonces, fíjense, en los primeros 2 bytes, en el byte 0 y byte 1 del header, lo que tengo es el tipo de fichero, que son 2 caracteres, la B y la M. Entonces, si ustedes se fijan acá, lo que hago es imprimir 2 caracteres, %C, y es cabecera BMP, corchete 0, cabecera BMP, corchetes 1. O sea, que lo que imprimo ahí es el primer carácter y el segundo carácter. Que acá no hay problema, porque lo que tengo ahí son caracteres, y yo definí a cabecera como un puntero a caracteres. Eso me lo imprime de una. El problema lo voy a empezar a tener con lo que viene después, porque si nos fijamos, eh, lo que viene después, que acá está, no lo encontraba. Lo que viene después es el tamaño del archivo. Vienen 4 bytes con el tamaño del archivo. Y el tamaño del archivo no va a estar en ASCII, no son caracteres, es un entero. Entonces, yo tengo que imprimir un entero. Ve que acá el printf dice %i. O sea, acá lo que escribo es 2, 3, 4, son byte 2, 3, 4 y 5, perdón. 2, 3, 4 y 5, los
4 bytes, esos contienen el tamaño del archivo. Pero yo lo definí como char, entonces voy a tener que castearlo. Entonces acá viene el casteo que armo, que es cabecera BMP más 2, porque voy a imprimir a partir del segundo byte. O sea, en realidad del tercer byte, ¿se acuerdan que empezamos en 0? 0, 1, el tercer byte es el 2. Entonces, apunto cabecera BMP a ese entero. Esto que está acá, cabecera, es puntero a char, pero yo quiero que lo tome como entero, entonces lo casteo a puntero entero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estoy diciendo esto, ¿para qué? Para que este más 2 lo va a sumar como entero. Ese más 2 lo va a sumar, perdón, como char. Ese más 2 lo va a sumar de a byte. Pero después, cuando lea, la información la va a leer como puntero a entero. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y yo lo que quiero imprimir es el contenido, por eso le pongo el asterisquito adelante. Entonces, el contenido de este puntero a entero, que recuerden que es un puntero a char, pero lo casteo a puntero entero, el contenido de eso lo casteo a un entero sin signo. Y eso es lo que va a imprimir en %i. Lo mismo hago con lo que está del byte 10 al 13, del 14 al 17. Vamos a hacer una cosa, fíjense, del 2 al 5, tamaño del archivo. Del 6 al 7 y del 8 al 9, reservado, no lo usamos. Del 10 al 13 está el inicio, el puntero al inicio, y no es el mismo concepto de puntero en memoria. Este es puntero, es un offset dentro del archivo. El inicio de los datos. Del 14 al 15, tamaño de la cabecera, que puede ser 54 o puede ser distinta. Después, del 18 al 21 y del 22 al 25, lo que tengo es el ancho y la altura de la imagen en píxel. Está el número de píxeles que tiene la imagen. Bueno, y después viene número de planos, tamaño de cada punto, bueno, distinta información que esa la dejo para que la impriman ustedes. Yo imprimo hasta el 22, que es la altura en número de píxeles de la imagen. ¿Está? Bien, eso es lo que hace este código. Vamos a ir a la terminal. Eh, el archivo este lo llamé bmp1.c, entonces lo que vamos a hacer es gcc bmp1.c -o prog menos todos los warning. Compilamos, no tiro warning, ahora hacemos punto barra prog, y si lo ejecuto así me va a decir que falta la imagen, ¿se acuerda? Entonces, la imagen es cb.bmp, la imagen que yo tengo acá, hacemos enter, perdón, no le puse, quedó sin espacio, no lo vi, pero cbp, ahí está. Entonces, me está diciendo que mi imagen es BMP, correcto. El tamaño es 90054, ¿está? 90.054. Si ahora vamos a ver, esta la podemos verificar. Hacemos un ls menos -al y van a ver que justamente es el tamaño de mi archivo BMP. Esa información la tenemos de la propia consola. Bien. Luego teníamos donde el tamaño, ¿se acuerdan? El tamaño del header es 54, esto es un header chiquitito. Después teníamos, bueno, las dimensiones, 200 por 150, ¿está? Ancho y alto de la imagen, que eso no lo vemos en el LS, pero lo podemos ver, si hacemos, por ejemplo, hay un programita acá, el Jim da toda esa información. Lo tenemos creo que está en imágenes. Esperen que encuentre acá. Propiedades de la imagen. En propiedades de la imagen me dice que es una imagen que en píxel tiene 200 por 150 píxeles.
¿Tá? Es una de las cositas que me informa el programita. Hay otros programas que lo informan, yo siempre utilizo este, pero bueno, tampoco es la idea de meternos tanto en eso. Básicamente era para que vean, para que confirmen que el 18 y el 22, a partir del byte 18 y del 22, tenemos el ancho y altura de la imagen. ¿Está? Entonces, eh, creo que ahí tenemos, fíjese una cosita interesante. Inicio de los datos de la imagen es el que está en el 10 que dice 54, porque el header es de 54, el header mínimo. Pero esta imagen tiene menor porque tiene espacio libre. Entonces fíjese que en realidad, ahora lo corrí, pero en realidad dice que el tamaño de la cabecera es de 40 porque tiene menos información. Es una imagen en blanco y negro, utiliza menos. Entonces dice, tenés en realidad byte 14, tamaño de la cabecera 40. Hasta la posición 40 tenés información útil. Pero igual hay reservado 54. La imagen empieza 54 lugares después, porque el header de fábrica, digamos, el mínimo, tiene que ser 54. Si no lo usás, no es problema nuestro, digamos. ¿Tá? Pero bueno, la idea es que ustedes sigan leyendo toda la información que hay en ese archivo, ¿tá? Que sería un archivo MP que lo pueden bajar de internet. No confíen mucho, yo les voy a dar un archivo BMP, no confíen mucho en las extensiones porque hay veces que se bajan archivos BMP, o sea que tienen el punto BMP como extensión, pero en realidad están modificados y no respetan al 100% lo que sería la estructura básica del BMP. Entonces, hay veces que lo que hay que hacer es abrirlo con algún editor y guardarlo como BMP. Y entonces cuando lo guardan como BMP, efectivamente van a tener un archivo con el header de BMP. Porque, repito, en realidad hay archivos con otra estructura que también tienen la extensión BMP. Bien, con esto creo que tenemos bastante para empezar. Yo lo que me gustaría que hicieran para, para esta semana, durante esta semana, es primero leer el resto de los datos de la imagen. Yo llegué hasta el 22. Quiero que lean el 26-27, que es el número de planos, el tamaño de cada uno, la compresión, el tamaño de la imagen. Bueno, acá yo vieron que le puse que imprime el número de byte que es. Quizás estaría bueno en realidad que acá donde dice 01 diga tipo, acá donde dice 2, 3, 4, 5 diga tamaño, que acá diga inicio de datos, en el 40 tamaño de la cabecera, en el 18 diga ancho, en el 22 diga altura, o sea, que en vez de decir qué byte corresponde, diga qué tipo de información contiene esa línea. ¿Tá? Pero bueno, eso también lo dejo para que lo hagan ustedes. Entonces, como primer desafío, como primer parte de esto, es tratar de leer el header. Y la segunda parte, que yo lo voy a empezar a desarrollar en el próximo video, pero estaría bueno que antes de ver el video ustedes lo traten de desarrollar, es mezclar esto que acabamos de ver con estructuras, ¿tá? Porque creo que es obvio que esto que tenemos acá, tranquilamente lo podríamos meter en una estructura donde decimos, lo primero que tenemos que es dos caracteres, un array de dos caracteres. Lo segundo que tenemos que es un entero. El reservar y el reservado lo vamos a saltear. Va a haber que dejarle espacio en la estructura, pero no lo vamos a usar. Después otro entero,
que va a ser el inicio dado, otro entero que va a ser el tamaño de la cabecera. Bueno, y así con cada uno de los elementos ir definiendo una estructura que el tamaño final de la estructura tendrá que ser de 54, porque nuestro programa inicialmente lo que va a leer son 54 bytes. Entonces, crear una estructura que la tenemos acá, eje abierta, acá tenemos donde esto que está acá en realidad va a ser un array de dos elementos. Esto que está acá va a ser un entero, a continuación otro entero, bueno, y así armando toda la estructura de forma que cuando sume todo me tiene que dar 54 y la idea es esperen, acá está, en lugar de poner el puntero al buffer, que lo creamos con malloc, poner acá el puntero a la estructura, que va a ser lo mismo, porque la estructura va a ocupar 54 bytes, ¿está? Y sigue siendo un puntero. Es lo que pienso mostrarles en el próximo video, pero estaría bueno que investigaran y trataran de hacerlo ustedes. Pero primero, completar este código con leer todo el header. Así van a poder después comparar si la información es la misma, no es la misma. Entonces, primero a mano, después con la cabecera. Bien.